Bueno, muy buenas tardes. Vamos en la jornada de hoy a hablar acerca de diarrea aguda en la unidad de emergencia y nos vamos a enfrentar a la pregunta de si hay justificación para el uso de antimicrobianos o no, especialmente cuando nos enfrentamos en el escenario de no tener agente identificado. Algunos tópicos, vamos a hablar de definiciones, etiología, recomendaciones de manejo y algunas conclusiones basadas en la última guía clínica. Cuando hablamos de diarrea aguda, tenemos que dejar claro algunas definiciones. La Organización Mundial de la Salud define la diarrea como la evacuación de 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas. Y de diarrea aguda, aquella que tiene una duración menor a 7 días. El impacto sanitario es enorme. En base a datos de Estados Unidos, 179 millones de visitas ambulatorias, medio millón de hospitalizaciones y más de 5.000 muertes al año. La incidencia de enfermedades más alta entre los niños menores de 5 años, sin embargo la hospitalización y muerte es elevada especialmente en población debilitada y mayores de 65 años. La mayoría de los episodios de diarrea aguda ocurre en personas previamente sanas e inmunocompetentes y tienden a ser casos o cuadros de corta duración y autolimitados. En relación a los desafíos en diarrea aguda, tenemos varios temas. Por un lado, la gama cada vez más amplia de patógenos entéricos identificados, el acceso cada vez más extendido de paneles moleculares, donde muchas de las situaciones clínicas vamos a tener aislamiento múltiple, bajo rendimiento de los coprocultivos, algunos factores de riesgo asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, dentro de eso cambios culturales, como por ejemplo todo lo que ha sido el desarrollo del delivery y digamos, la manipulación de alimentos procesados de manera informal. Por otro lado, el aumento del número de personas inmunodeprimidas. Por otro tema, que es la emergencia de resistencia asociada al uso inadecuado de agentes antimicrobianos. Tenemos serios problemas con quinolona en el mundo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la diarrea asociada a antimicrobianos. Cuando hablamos de diarrea aguda infecciosa, nos enfocamos a todo este grupo de escenarios donde tenemos enfermedades que son transmitidas por los alimentos, ¿cierto? Enfermedades asociadas a la atención de salud, diarrea asociada a la atención de salud, tenemos elementos asociados a hospederos, digamos, inmunodeprimidos, pero no nos quedamos solo en eso, sino que no tenemos que olvidar que hay una enorme una cantidad de etiología asociada a diarrea no infecciosa que pueden ser tanto secretoras como inflamatorias. En general, cuando hablamos de etiología, estamos hablando principalmente de causas virales. Lejos, la causa más frecuente de diarrea aguda es norovirus, y en general, entre las causas bacterianas, las principales son asociadas a Salmonella y Campylobacter. Y por otro lado, no tenemos que olvidar la diarrea asociada a antimicrobianos, ¿cierto? Como lo que ustedes han pedido. Estos son datos de la red de vigilancia activa de enfermedades transmitidas por alimentos de Estados Unidos, ¿cierto? Esto fue publicado en el 2019, son datos hasta el 2018, donde norovirus, el 58% de los agentes aislados en general. O sea, lo que queremos decir con esto es que la etiología de la diarrea aguda son virales, esencialmente virales. Y en el caso de los niños, rotavirus antes de los 5 años es el agente más frecuente, y han habido cambios epidemiológicos en aquellos países donde la vacuna de rotavirus es programática. Tenemos ciertos factores de exposición que hacen más probables ciertos agentes, pero como les menciono, de todas maneras las diarreas agudas en su gran mayoría son virales. Cuando son bacterianas, habitualmente nos enfrentamos en probabilidad, ¿cierto?, en personas adultas a Salmonella y Campylobacter como primeras posibilidades. ¿Cuáles son las recomendaciones en general en relación al estudio en pacientes que requieran hospitalización? Pacientes con cuadros graves o fiebre alta mayor a 3 días, o sea, pacientes que tienen cuadros, digamos, significativos clínicamente y que son mayores de 3 días y que en gran medida muchas de las causas virales en adultos habitualmente son autolimitadas y tienden a no generar síntomas severos más allá del 3er día. El estudio etiológico en diarrea disentérica grave y obsepsis. Esos son los 2 escenarios en los cuales eventualmente pacientes hospitalizados y que nosotros debiésemos pedir algún estudio extra. ¿Ya? Aquel paciente con diarrea disentérica grave, el paciente que está séptico, choqueado, de ese paciente estamos hablando. ¿Ya? Y en aquellos pacientes inmunocompetentes,
lo que deberíamos pedir son hemocultivos, ¿cierto? El otro grupo de pacientes que uno debería hacer estudio con hemocultivos también son los pacientes inmunocomprometidos. La solicitud de leucocitos fecal y lactoferrina se asocia a una diarrea inflamatoria, pero no hace discriminación en que esto sea de origen infeccioso o no, ¿ya? Manejo, en general, hay dos guías internacionales relativamente recientes y que son las que en general encabezan las recomendaciones de manejo. Una es la guía de la Academia Americana de Gastroenterología del 2016 y de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ¿cierto?, del 2017. Y en general, en gran medida, los cuadros de diarrea aguda infecciosa, de etiología viral, insisto, en su amplia mayoría es de tratamiento sintomático, evaluación, ¿cierto?, y manejo de los patrones hidroelectrolíticos y las complicaciones asociadas que pudiesen haber. En relación a la pregunta de la presentación, el tratamiento antimicrobiano empírico, varios ensayos clínicos autorizados, y ya estamos hablando de publicaciones desde los años 80 en adelante, han evaluado el beneficio del tratamiento empírico en adultos con diarrea aguda grave. Se ha demostrado que en promedio la disminución, lo que aportaría la disminución de los síntomas es más o menos 1 a 2 días. Y el beneficio en general es modesto, y donde está un poquito más documentado este beneficio en acortar el cuadro es en Salmonella y Campylobacter. El resto, la verdad, que no tenemos, y en general las recomendaciones y el análisis en el fondo de los resultados de estos pacientes es que en la mayoría de los casos los riesgos del tratamiento superan los beneficios. Este es uno de los estudios más grandes, es un ensayo clínico realizado en Reino Unido, un solo centro, pacientes que tenían que cumplir el criterio de diarrea aguda grave, con síntomas mayores a 3 días, ¿a qué le llaman ellos diarrea grave? Diarrea aguda grave, más de 4 episodios al día, más algunos de los siguientes síntomas: dolor abdominal, fiebre, vómito, mialgia. Este trabajo incluyó 173 pacientes adultos y una rama recibió ciprofloxacino 500 cada 12, ¿cierto? Y la otra rama placebo. Todo esto fue durante 5 días. Al lado derecho les puse lo que fue los resultados en relación a duración de los síntomas. Y en general lo que se pudo evidenciar es una reducción en la duración de la diarrea y en otros síntomas que va de 1 a 2 días. A las 6 semanas no hubo diferencia entre todos los grupos en cuanto a curación o tasa de deportación. En base a estos ensayos clínicos autorizados que puse como ejemplo, este uno de los más grandes, las recomendaciones que en pacientes con diarrea aguda, sospecha infecciosa acuosa, sin agente, desde el punto de vista del manejo empírico, en la mayoría de las personas con este tipo de cuadros, sin antecedentes de viajes internacionales, no se recomienda el tratamiento antimicrobiano empírico. Esto es tanto para niños y adultos inmunocompetentes, ¿ya? Lo mismo sucede en pacientes que consultan con diarrea disentérica, ¿ya? Y en general en el setting en el cual uno pudiese considerar el tratamiento empírico es en el grupo de pacientes inmunocomprometidos pero con enfermedades graves, ¿ya? Esencialmente. Hay que considerar otro riesgo: el uso de antimicrobianos modifica la microbiota y esto puede resultar en un desarrollo de diarrea, ¿cierto?, colitis asociada por Clostridium difficile, eso lo hemos ido mencionando. Y lo otro, que también hay estudios en relación al mayor riesgo de colonización, especialmente en viajeros, ¿ya? En pacientes que han recibido antimicrobianos. Hay que recordar siempre las políticas locales desde el punto de vista del control de infecciones. Se deben seguir las medidas de control de infecciones que incluyen el uso de guantes, ¿cierto?, bata, lavado de manos, ¿cierto?, el aseo y desinfección de la unidad de acuerdo a la gente en cuestión, según la normativa. Algunas conclusiones para cerrar: en la gran mayoría de los casos la diarrea aguda de causa infecciosa no se logra identificar su etiología. Las distintas series muestran que predomina la etiología viral y el rendimiento de los cultivos es pobre. En general no está recomendado el tratamiento antimicrobiano empírico en diarrea aguda, dado que los riesgos superan los beneficios. Y excepcionalmente el setting donde se podría considerar en el grupo de inmunocomprometidos con presentación clínica grave, luego de obtener muestras para hemocultivo, ¿cierto? Y abierto descartado alguna complicación del punto de vista quirúrgico o diagnóstico alternativo que requieran un manejo de emergencia. Considerar siempre el antecedente de uso previo antimicrobiano, especialmente en lo que se relaciona en la diarrea asociada a antimicrobianos, ¿cierto?, como en lo que sucede en Clostridium difficile.
Eso era una presentación mucho más corta que la anterior. Gracias. Es una causa infrecuente de diarrea, y estamos hablando más aún cuando hablamos de diarrea aguda, más infrecuentes. Eduardo, bueno, gracias por la presentación, súper buena, acotada, puntual. Una cosa que quizá no tiene relación con la presentación, pero sí con el enfrentamiento de la diarrea en la unidad de emergencia. Si has visto la experiencia, revisaste el tema de imágenes, que también uno ve muchas veces asociado no solamente al estudio microbiológico, quizás el sobreestudio microbiológico, tú hablaste un poco de lo que es el FIMARRAY, ¿cierto? Los técnicos moleculares, el sobreuso de la terapia antimicrobiana, pero también el sobreuso, creo yo, de muchas veces las imágenes, como, no sé si como diagnósticos diferenciales, sin que además la imagen sea un escáner, con o sin contraste, me va a orientar del punto de vista diagnóstico o eventualmente incluso terapéutico respecto a si decido o no hacer algo en la parte terapéutica. O sea, que en algún momento se explicita el beneficio de testear con imagen a los pacientes que consultan con diarrea. No, para nada. Y incluso cuando hablamos del estudio microbiológico o la intención de diagnóstico etiológico, estamos hablando en aquellos pacientes inmunodeprimidos o en aquellos pacientes inmunocompetentes, pero con presentaciones graves. Ya. Sí, perfecto. Sí, hay otra pregunta que mencionó acá el doctor Aro, que tiene que ver con... sí, efectivamente, la pregunta es con respecto al beneficio del tratamiento de Campylobacter y Salmonella. También en Shigella, lo que pasa es que en realidad la evidencia en lo que tiene que ver en resultados, estamos hablando de disminución de los días de síntomas. En general, hay evidencia efectivamente para Campylobacter, para Salmonella y para Shigella, pero donde hay un poco más de evidencia es para los primeros dos, más que para Shigella. Inclusive para coli enterotoxigénica productora de toxina Chiga, en general, Chiga 2, en general la asociación ha sido bastante controversial, más cargada hacia peores resultados. Así que en general, en el fondo el objetivo de esta presentación, que puede dirigir un poquito la conducta en el servicio de urgencia, el concepto que tiene que quedar es que el uso de terapia antimicrobiana en pacientes que consultan en servicio de urgencia por diarrea aguda es tremendamente excepcional, acotada a poblaciones como inmunocomprometidos con presentaciones graves principalmente. Sí, y lo otro complementar de que dos cosas más. Lo primero que, bueno, en el hospital no tenemos FIMARRAY, gastrointestinal, las técnicas moleculares, técnicas de diagnóstico rápido molecular con presencia de bacterias, pero sí eventualmente uno puede estar en otro centro con esa posibilidad que se pueden observar muchísimas, como dice Eduardo, presencia de Escherichia coli, Klebsiella. Hay que recordar que es nuestra propia microbiota, y si me sale cualquier tipo de Escherichia coli, salvo alguna que puede ser la del viajero, no debiésemos usar terapia antimicrobiana. Eso como primera cosa. El segundo, que también lo dijo Eduardo respecto a la presencia, y hay estudios muy interesantes respecto a la presencia de Blea y carbapenemasa en viajeros con sobreuso de terapia antimicrobiana en la diarrea. Y también se ha visto que el sobreuso de ceftriaxona o beta-lactámico, cefalosporina, hace mayor riesgo de desarrollo de enterococo resistente a vancomicina, que afortunadamente en nuestro hospital no es una realidad tan importante, así que eso también por ese lado es bueno. Y lo último, tal como dice Eduardo respecto a la toxina Chiga, hay que recordar de que si eventualmente yo decido usar una terapia antimicrobiana en un paciente que potencialmente puede ser productor de esa toxina, el desarrollo del síndrome hemolítico urémico, que es el gran miedo, se desarrolla alrededor del 7º a 10º día posterior. Por lo tanto, yo el día 1, el día 2, el día 3, que yo dejo la terapia en el hospital o donde sea que me consulte el paciente, no voy a saber o no voy a ver ese desarrollo potencial posterior que si es que ocurre entre la primera y la segunda semana. Entonces es súper importante saberlo, porque uno piensa de que la primera respuesta, la primera intervención es la correcta, pero uno no sabe lo que pasa posteriormente. Y está visto que el desarrollo del síndrome hemolítico urémico se desarrolla como el día 10. También tener precaución, muchas veces cuando uno ve a un paciente, deja alguna terapia de lo que sea, no solamente diarrea, el seguimiento de estos para saber la evolución que tuvo posteriormente. Eso quería complementar. Jorge Espinosa preguntó si solo el hecho de tener signos de pancolitis en el escáner indica iniciar antibiótico, por ningún motivo. Y el doctor Henry Coronel dice, una PCR alta puede orientar a la etiología de la diarrea.
Esa pregunta no me quedó clara. En caso de que haya, cuando el paciente viene con un síndrome de una gastroenteritis aguda y haya una PCR alrededor de 200 o a veces llegan hasta con 300, si eso obviamente puede definir ya comenzar a usar antibióticos. Eso puede definir obviamente sospechar de que puede ser una patología bacteriana versus una viral. Es que no hay que perder la vista dos cosas. Una, de lo que estamos hablando, que en el caso, la evidencia lo que muestra es que en casos de tratar con antibióticos diarrea bacteriana, en el caso de que fuera bacteriana, lo que estamos hablando es que el beneficio de un paciente inmunocompetente es acortamiento de los síntomas entre 1 o 2 días. Ese es el beneficio. Ahora bien, la PCR tiene cierta, no es capaz de discriminar de manera eficiente entre cuadros bacterianos y virales, sin embargo puede tener cierta tendencia, pero no es capaz de discriminar, por tanto, el riesgo-beneficio de ofrecer un tratamiento empírico, que es de lo que estamos discutiendo, tratamiento empírico. En pacientes que uno pudiese estar cursando un cuadro de diarrea inflamatoria asociada a un agente bacteriano, si es que se justificó o no. Y la respuesta es no. La citanina tampoco tiene una buena capacidad de poder discriminar entre un agente, un cuadro bacteriano o viral en relación a diarrea aguda de manera eficiente. En general, el uso de ciprofloxacino y acitromicina hay que considerar que en general en nuestra digamos, nuestra realidad local, en general, la gran mayoría de estos agentes son sensibles a ciprofloxacino, a pesar de que la resistencia ha ido haciéndose más manifiesta en algunas partes del mundo. ¿Algunas palabras, doctor López, para el cierre? No, yo creo que no perder el norte de cuál es el objetivo de esto, en el sentido de que tenemos que seleccionar bien a quién nosotros vamos a ofrecerle un tratamiento antimicrobiano, y para eso tenemos datos bien evidentes de que la gran mayoría de los pacientes que vemos en la unidad de emergencia, la gran mayoría de ellos no se van a beneficiar del inicio de antimicrobiano, ¿ya? Y en aquel grupo bien particular, bien específico, son pacientes que uno los va a hospitalizar, son pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? Que les va a obtener muestras para hemocultivo y que muchas veces, si uno toma la decisión de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico a partir, son pacientes que uno eventualmente tiene la intención de poder ajustar o suspender o depende del contexto clínico y del diagnóstico. Entonces, el mensaje es que la gran mayoría de los pacientes que ustedes se enfrenten en ese servicio de urgencia no le dejen antibióticos.